entender, te hace como trasladarte a los acontecimientos y te hace ver todo como algo vivo, algo real. Y por último, forjan relaciones. El género expositivo, profesor, usted me puede decir si puedo continuar o si me tomé más tiempo, porque realmente no lo tomé antes de tiempo. ¿Qué tiempo, qué cantidad de material te falta? Entiendo que en 3 minutos termino. En 3 minutos también. Creo. Okay. Ok. El género expositivo explicativo, que es el que sigue aquí, incluye todos aquellos escritos en los cuales el propósito central es informar, describir o explicar algo de manera lógica, clara y ordenada. Cumplen una función referencial porque aluden en forma directa a una realidad o a un tema. Y al igual que en los textos narrativos y descriptivos, la función lingüística que predomina en los textos expositivos es la representativa. Es decir, que dan cuenta de una realidad. Ahora seguimos con el humor. El humor a los juegos verbales podría considerarse como un tercer género aquí. Y al igual ocurre con la explicación y la narración. El humor es conceptualmente distinto, pero en realidad se supone que a menudo a la explicación y la narración. Si nos damos cuenta, muchos niños dedican mucho tiempo en charlas y palabras de interpretación, diferentes papeles que esto nos llevan al humor. Y también en la interpretación de los papeles, los niños adoptan registros variantes de las lenguas que son usados típicamente en contextos sociales o con determinada clase de oyente. Como el registro del habla de los bebés, que me parece que el maestro hablaba de eso el primer día. Esto va dentro del humor. Y para terminar, voy a hablar un poco acerca del resumen y de cómo debemos de entender cómo realmente es el resumen, qué es realmente un resumen. Y este es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto. Y el propósito del resumen es informar, no omitir opiniones, juicios o interpretaciones. Entonces, un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto. Y como tal, puede realizarse de manera oral o escrita. Y debe de ser objetivo, claro y coherente también. Es importante también para nosotros saber que un resumen no se trata de copiar y pegar, sino que consiste en rescatar las ideas principales y secundarias de una forma clara, parafraseando lo que estamos leyendo y también sin cambiar el contexto. O sea, no es que usted va a copiar y pegar todo lo que usted encontró, sino que usted va a sacar las ideas principales o secundarias y lo va a decir de una manera parafraseado, no tal cual, pero sin cambiar el contexto del texto que se ha leído o estudiado. Tauri, muchas gracias, Tauri. Has estado, como tu nombre lo dice, muy estable. Ha trabajado muy bien, Tauri. Muy bonita y muy literaria, muy parte de la literatura. Me quedan 3 personas en el grupo número 6. La primera persona se llama Liliana de Jesús. Liliana de Jesús. La segunda persona se llama Samuel Santos. Samuel Santos. Sí. Y la tercera persona se llama Jordi García. Jordi García. Ah, Jordi. Siempre te veo ahí muy fijo. Bueno, pues tenemos las 11:30. Vamos a tomarnos 15 minutos cada uno. De 10 a 15 minutos creo que es suficiente. Pues Liliana, empezamos, Liliana. Por favor, dándole continuidad al estudio de Merco. Vamos a ver. Liliana de Jesús. Bien, nosotros somos el grupo número 6, el cual estará hablando de los temas 7, 8, 9 y 10 del libro Psicolingüística. Correcto. Liliana, una servidora, le estará hablando de lo que es la producción del lenguaje. Y pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Dice sí, producción del lenguaje. Perfecto. Perfecto. En la idea de lo que es un resumen, como bien decía mi compañera Stauri, yo traté de realizar lo que son algunas pautas principales de este tema, o es un resumen ya generalizado de todo lo concerniente a este capítulo, en el cual yo trataré principalmente la forma o el proceso en el cual un hablante transforma un concepto mental en un enunciado oral, escrito o de señas.
Entonces, sabemos ya de antemano, dicho por mis compañeras, que el lenguaje es el empleo de palabras, sonidos, señas o letras que utilizamos para expresar y comunicar ideas. Este proceso inicia en el cerebro, el cual tiene áreas específicas para cada una de sus funciones, como se muestra en la imagen. Las dos áreas básicas son el área de comprensión y el área de producción o expresión. El área de comprensión, que se encuentra en el área de Wernicke, y el área de producción, que se encuentra en el área de Broca. En el caso del lenguaje hablado, lo que escuchas, cuando se menciona algo, ¿verdad?, entra por el oído hasta llegar a la corteza auditiva. Esta la procesa y la envía al área de comprensión, al área de Wernicke. Cuando se encuentra allí, se almacena, se asocia la estructura del sonido con otras palabras que ya han sido guardadas previamente con el significado de otras y con los sonidos de otras, y entonces empieza a intervenir lo que es el área de Broca, donde en este proceso se trabaja la pronunciación. La información viaja en forma de impulso hacia la corteza motora, y entonces empiezan a tomar el control lo que son los músculos, los nervios motores, los órganos vocales, como la lengua, los labios, las cuerdas vocales, que es lo que utilizamos para pronunciar. Todo este proceso se da en el hemisferio izquierdo del cerebro, y posteriormente entonces interviene el lado derecho, donde se encuentra la prosodia, que es la que le da la entonación, las pausas al hablar, el tono emocional y también el ritmo, la segmentación de las palabras en la estructuración de las oraciones o frases. Sin embargo, esto es un proceso que hacemos de manera automática, de manera natural, rápida, y por lo tanto no siempre los pensamientos acuden a seleccionar gramaticalmente las palabras que expresen el significado de lo que queremos decir, por lo que surgen lo que denominamos errores espontáneos o lapsus lingui. Un error de habla puede ocurrir en alguna de las etapas del proceso de producción oral o escrito de las unidades lingüísticas y se caracteriza por su no intencionalidad. O sea, el hablante no es consciente de la causa que ha originado el cambio en la palabra que quería producir. Ocurren, como menciona bien su nombre, en la comunicación espontánea, y tales errores pueden ser divertidos para el oyente, pero embarazosos o frustrantes para el hablante. Aunque en esta parte, normalmente el hablante no se da cuenta de que ha cometido el error, y es el oyente quien con su risa y su cosa se da cuenta de que entonces cae en sí de lo que ha ocurrido. Dentro de esto se mencionan las disfluencias, que también es comparado con la tartamudez, que es un trastorno que afecta el aparato motor del habla y altera la fluidez, haciendo cosas como balbuceos, repeticiones de palabras o frases, también llamado pausas llenas, vacilaciones, también llamado como vacías, inclusión o exclusión de sonidos o palabras, pequeñas prolongaciones, y en el caso de los errores espontáneos del habla, que se distingue de lo que es la disfluencia o la tartamudez, no hay tensiones ni temblores ni temor al hablar, porque es algo espontáneo, se surge en cualquier conversación normal. Cabe mencionar que en el caso de las pausas, esta tiene muchas funciones que ya mencionaron anteriormente en las demás exposiciones. Una fundamental es la parte de respirar. Necesitamos, ¿verdad?, respirar dentro de la misma conversación, pero esto al mismo tiempo es un poco contradictorio para algunos investigadores, porque ellos aluden que muchos hablantes a veces intentan planificar de antemano la información que quieren decir, lo que quieren emitir antes de enunciarla, y utilizan las pausas a veces como estrategia para poder expresar las ideas, ya que esto exige un margen de tiempo. Y en la parte de la información vacías, mencionamos que estas suelen ocurrir cuando normalmente se le coloca a describir una imagen o describir un lugar, y mientras se está describiendo, se está observando, pues se hacen esos silencios donde una palabra u otra se va describiendo. Entonces, una cuestión fundamental a la hora de comprender el proceso de producción del lenguaje es la determinación del tamaño y naturaleza de estas unidades. Todas estas unidades que vemos aquí son las que comprenden el lenguaje, y cada una de ellas representan elementos que pueden desordenarse, pueden olvidarse
o pueden ser recordadas en forma de fragmentos, si no la aplicamos de manera adecuada. Y entonces convertir un lapsus o una novedad inesperada. Tenemos los errores léxicos que crean novedades sintácticas, los morfemáticos que crean palabras nuevas y los fonológicos que crean combinaciones nuevas. Como observamos, de acuerdo a estos errores, vemos cómo algunas palabras se anticipan, se perseveran, se intercambian dentro de un mismo enunciado, o se desplazan, o se sustituyen, o se fusionan, o se omiten, en el caso de las omisiones, o se añaden. Entonces, por ejemplo, cuando venga, o sea, ahí se está agregando la I, cuando venga es la opción adecuada. También los tipos de morfemas que mencionaron ya, que se subdividen en flexivos y derivativos, que también tienen que ser tomados en cuenta en el proceso de producción del habla, ya que debemos de tomar en cuenta el género, el número, el grado de la persona, de acuerdo a la información que vamos a decir, e igualmente los derivativos cuando mencionamos una palabra que conlleva un prefijo, un sufijo o un infijo. Bien, entonces, el sintagma como unidad de planificación y reglas gramaticales. El sintagma es fundamental en lo que se refiere al discurso o la expresión de lo que queremos expresar, ya que sabemos que este posee una estructura jerárquica, un orden. Como el maestro mencionaba ahorita, en el ejemplo, María lava los platos, no es lo mismo yo decir lava los platos o los platos lavan a María o platos María lávalos, o sea, no, debo de llevar un orden jerárquico, cada palabra tiene su función. De igual manera, las reglas gramaticales interfieren en lo que es la producción del lenguaje, mencionándonos acerca de lo que es el acento, la entonación, el ritmo, donde debemos de tomar en cuenta cómo debemos de pronunciar una palabra, si lleva lo que es admiración o exclamación y el ritmo en el que lo hacemos. Algunos ejemplos están ahí donde esas oraciones, por un lado, carecen de concordancia gramatical y en el otro se muestra la manera adecuada. El grupo llegaron, forma correcta, el grupo llegó. Mesas y escritorios viejas, mesas y escritorios viejos. La área de estudio, el área de estudio. Ahí vemos en ese último ejemplo cómo el uso del determinante o artículo, en este caso, estaba incorrecto en la primera oración y luego es corregido. Bien, la psicolingüística está basada solamente en lo que es la comprensión del lenguaje. Más adelante, entonces es que surgen ya para los años 1970 algunos modelos de producción del lenguaje, presentados por Fromkin, Garrett, Levelt y Delt. Tenemos el primero, que es el modelo generador de emisiones presentado por Victoria Fromkin en 1971, donde muestra 6 estadios o representaciones sobre cómo se debe hacer el proceso de producción del lenguaje. El primero, ella indica que se debe de generar el significado a transmitir. El segundo, se proporciona una estructura sintáctica a la idea o mensaje. Luego, se genera el perfil de entonación para la estructura sintáctico-semántica. Más tarde se lleva a cabo lo que es la búsqueda o recuperación léxica. Luego se aplican las reglas morfofonémicas y por último se hace la ejecución o se dan las órdenes motoras a los músculos para que entonces pueda salir el mensaje o la emisión lingüística. Lo novedoso de este modelo es que define las unidades discretas de planificación llamadas fonemas, sílabas, entonación, que ya la hemos mencionado, y da cuenta de las relaciones fonológicas y semánticas, entre otros procesos. Mientras que el modelo de Garrett, 1975-1984, indica que el lenguaje atraviesa una serie de procesos o etapas discretos, donde el primero es el nivel del mensaje o conceptual. En este se selecciona las palabras léxicas y se determina la estructura que se va a utilizar, su funcionalidad. Luego, el segundo, el de la oración, que se subdivide en funcional y posicional. El funcional está compuesto por la forma léxica y contenido semántico de los sintagmas, mientras que el posicional, como bien dice su nombre, lo que hace es que posiciona las palabras dentro del marco sintáctico
y le coloca lo que es la concordancia gramatical. Por último, está el nivel articulatorio o motor, que como se muestra en la imagen, lo que se hace es la codificación fonológica de esa información. Luego, el Level presenta un modelo de procesamiento funcional muy interesante porque según ese modelo, el hablante se puede escuchar a sí mismo, o sea, que quiere decir que pone en marcha un proceso de autosupervisión, de automonitoreo de su propia respuesta, o sea, de lo que dice. Y lo hace con el fin de detectar cualquier error y corregirlo sobre la marcha, o sea, inmediatamente. Dentro de sus niveles está primeramente la fase de preparación conceptual, luego la selección del lema y por último el dominio fonológico articulatorio. Finalmente, pero no menos importante. Liliana, gracias. Liliana, tenemos el tiempo encima. Sí, te estoy terminando. ¿Te falta mucho? No, ya estoy eran terminando. 3, eran 10, eran 3 minutos, ¿eh? Ay, perdón, ya estoy terminando. Esto es lo último. El modelo de Gary Dell, que explica bien la elevada tasa de errores mixtos y está basado en lo que es la semántica, léxico y fonológico. Ya prácticamente terminé, solamente quería culminar mencionando todas las cosas que influyen para poder lograr la producción. Los dejo con mi compañero entonces. Muchas gracias. No, y estuviste bastante explícita realmente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Entonces tenemos el grupo, ¿verdad? Sigue Samuel Santos. Sí. Samuel Santos. Ajá. Vamos, Samuel. Porque lo pueden ver en la pantalla. Todavía. Sí. No, aquí no te vemos, no te vemos. Psicolingüística, adquisición del lenguaje. Sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, ese es mi tema, del cual les estaré hablando por un momento. Bueno, el campo de la lingüística, a través del tiempo, se ha interesado en cómo los niños aprenden a dominar con tan solo 3 o 4 años miles de palabras y sistemas gramaticales. Independientemente de cómo ellos hayan sido educados, sea ya en un colegio de alta gama o escuela pública, todos van a tener un dominio del lenguaje. ¿Cuáles son los métodos de investigación de estudio del desarrollo del lenguaje? Bueno, están los diarios, informes paternos, están los datos observacionales, entrevistas, técnicas experimentales y diseño de investigación. Los diarios paternos fueron famosos desde el siglo XVIII hasta inicio del siglo XX. Uno de los más famosos fue escrito por Werner F. Leopold, que se llama Speech Development of a Bilingual Child, que es sobre su hija que estaba aprendiendo inglés y alemán al mismo tiempo. Estos informes son muy buenos, pero no tan confiables, ya que era el padre que los estaba escribiendo y era posible que él se enfocara en cosas que a él le parecieran interesantes, obviando otras que podrían ser más interesantes. Datos observacionales. Estos comenzaron a partir de los años 60 gracias a las investigaciones experimentales que se estaban dando en la época, ya que habían cambios en la teoría lingüística. El objetivo de estos datos era conciliar los hallazgos de estos trabajos experimentales y observacionales con las predicciones efectuadas por las gramáticas transformacionales. Uno de los escritos más famosos fue hecho por Roger Brown en Harvard, que entrevistó a 3 niños, a Alan, Eve y Sarah. Lo que él hacía era transcripciones mensuales de los niños y con esto iba mirando cómo sus sistemas gramaticales iban avanzando y cómo los niños aprendían la estructura básica del inglés, como las oraciones, preguntas, anegaciones, y también iba viendo cómo se desarrollaba
la gramática y también cuál importante era el papel de los padres. Las entrevistas. Las entrevistas, estas eran hechas directas a los niños, pero no eran tan eficaces, porque los niños tienen un bajo conocimiento metalingüístico. Por ejemplo, uno de ellos, de los investigadores, entrevistó a Adam y él le dijo: Adam, a ver, escucha lo que te voy a decir. Dime qué te suena mejor, algo de agua o un agua. Y Adam respondió: la comadreja se escapa. Sin embargo, sí podemos entender cómo funciona el entendimiento metalingüístico que puedan, en los niños a través de los años. Por ejemplo, si a un niño, es muy probable que para un niño de 3 años, su palabra favorita sea caramelo porque le gusta. Sin embargo, a otros de 6 años, puede decir la palabra pumpernickel, que es un pan integral. Puede que a el pan no le guste, pero le guste cómo suena la palabra. Vamos a ver un poco de los métodos de investigación. Aquí tenemos los transversales, los longitudinales, los observacionales. Dentro de estos están los naturalistas y controlados, y los experimentales. Vamos a ver los estudios longitudinales. Son aquellos que se realizan en un lapso de tiempo, sea en meses. Los transversales son aquellos que se realizan con un tiempo escaso. Los observacionales son aquellos en los que el experimentador solo observa, pero no influye. Y los observacionales naturalistas es donde el investigador no interfiere con aquello que él está investigando. Los observacionales controlados son los que ponen en un salón imágenes y juguetes, proveyéndole a los niños de un entorno ideal. Ok. Desarrollo de la percepción del aula. Aquí tenemos 2 métodos. El primero, paradigma de amplitud de succión. Este es un experimento en que el niño se le pone un chupón en la boca y este va conectado a un computador. Y se le dicen al niño un sonido como pa, este empieza a chupar fuerte. Luego le dicen va, y si el niño logra discriminar el sonido, él va a chupar más fuerte. De lo contrario, no lo hará. Entonces ahí se determina si el niño es capaz de discriminar un sonido de otro. El otro procedimiento, que es el de giro de cabeza, es casi igual, pero es con imágenes. Ejemplo, le ponen al niño una imagen del lado derecho y otra izquierda, y se le dicen pa, él mira a la derecha, y se le dicen va, él mira entonces hacia la izquierda. Si él logra hacer eso, entonces ahí se determina si él pudo distinguir un sonido de otro. Vamos a hablar ahora sobre la percepción del habla. La exposición auditiva prenatal nos dice que el niño tiene un cierto aprendizaje en el útero y que apenas unos días después de su nacimiento ya puede verse una preferencia por la voz de la madre. La percepción temprana del habla nos dice
que en un transcurso breve, después que nacen, ellos pueden distinguir entre voces masculinas y femeninas. El léxico. Bueno, el léxico, hacia el final del primer año, los niños empiezan a expresar sus intenciones, ¿no? Aunque ellos no pueden hablar, pero sí pueden hacer gestos, pueden señalar, también pueden emitir sonidos y usar sus ojos cuando quieren dar a entender que quieren algo. Las primeras palabras, esto comprende entre los 18 a 20 meses. El niño puede llegar a aprender hasta 50 palabras. Aquí aparece la explosión del vocabulario y empieza a aprender palabras mucho más rápido. Ya como para los 3 o 4 años, o sea, me parece, el niño va a tener unas 200 a 300 palabras. Las primeras palabras del niño suelen ser sílabas abiertas, que sean consonante vocal y que no terminen en consonante. La etapa holofrásica nos dice que el niño solamente puede usar una palabra a la vez y no puede hacer oraciones y tiene mayor comprensión que producción. El vocabulario inicial es muy posible que sean con palabras presentes, funcionales, que estén en su entorno. Muy bien, aprendiendo a construir frases. El primer lenguaje combinatorio es una fase destacada para el desarrollo lingüístico. Acá aparece la posibilidad de combinar varias palabras y construir frases o oraciones complejas. Aquí aparecen los verbos, luego el adverbio, el yo, y también aparece la palabra, el habla egocéntrica, que esta le permitirá la formación del lenguaje interior para conducirlo más tarde al lenguaje social. El niño pasa por unas fases evolutivas de la oración, que son estas. Está la oración simple, ahí se muestra el sujeto, el verbo, el complemento, el verbo lo suele emplear en futuro, aparece el uso del yo y las preposiciones para, por y con. Mientras que en las oraciones con complementos más amplios, esta aparece hacia los 3 o 4 años, utilizan de 4 a 8 palabras con bastantes adverbios y adjetivos, y hasta los 6 años emplean ya conjunciones y amplían los tiempos verbales. Aprendiendo a narrar y habilidades metalingüísticas. La narración es una modalidad discursiva compuesta por diversos enunciados organizados temáticamente y que se caracterizan de acciones, sucesos, situándolos en el tiempo. Es decir, la narración se organiza y se estructura en torno a un eje temporal. Brunner señala, mediante la narración, los niños desarrollan el sentido del yo, al ser capaces de compartir sus experiencias y pensamientos, crean sus relatos propios y consiguen comprender mejor el mundo que les rodea. El papel del adulto aquí es fundamental, ya que estos les proporcionan los modelos lingüísticos que estos
necesitan. Ok. Aquí vamos. No, perdón. Las habilidades metalingüísticas es una de las capacidades para el logro del lenguaje y la comunicación del desarrollo del conocimiento metalingüístico. A medida que el lenguaje crece, los niños también ganan esta habilidad. Eso implica pensar sobre sí mismos, hablar sobre sí mismos, hacer juicios de lo que es aceptable y de lo que es incorrecto en su lengua. Teorías del aprendizaje. Aquí tenemos varios. Los conductistas del aprendizaje afirman que el lenguaje se adquiere según las leyes generales del aprendizaje y es similar a cualquier otra conducta. Aquí tenemos 3 tipos. El primero es el condicionamiento clásico de Pavlov, un psicólogo ruso célebre en la historia por sus aportaciones al conductismo. Esta vertiente buscaba la respuesta del secreto del aprendizaje en laboratorios bajo condiciones estrictas. Según esta teoría, el aprendizaje se produce cuando se asocian más o menos al mismo tiempo 2 o más estímulos. Digo, 2 estímulos. Un estímulo condicionado y otro incondicionado. El incondicionado provoca una respuesta natural en su cuerpo y el condicionado lo empieza a desencadenar cuando se vincula al interior. El condicionamiento operante de Skinner dice que, bueno, es una variante del conductismo clásico y su opinión es que la conducta refuerza, estimula y recompensa las partes. Él dice que el aprendizaje entonces se entiende como la aproximación de los comportamientos parciales previstos del uso de la recompensa. El aprendizaje social de Bandura dice, bueno, se basa en teorías conductistas sobre el condicionamiento clásico y operante. Esta teoría señala que la conducta es aprendida desde el medio ambiente a través de un proceso de aprendizaje por observación. Me falta un poco. Yo lo dejaría. Está bien, hasta ahí, Samuel, para dar a los 15 o 20 minutos a Jordi. Sí, okay, pero todo muy bonita, ¿eh? Gracias. Todo muy bonita en tu exposición sobre la adquisición en los niños de la lengua y de la adaptación social. No te falta tanto sobre aprendizaje, pero creo que está bien. Samuel Santos, muchas gracias, ¿eh? Ok, gracias, Samuel, profesor. Jordi García, vamos a ver. Bien, vamos a dar inicio entonces. A mí me corresponde el capítulo 9 y el capítulo 10. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Excelente. Es importante recalcar que el capítulo 9 vamos a conversar un poco sobre la explicación psicolingüística de la lectura y en el capítulo 10 vamos a hablar de manera, en resumen, lo que tiene que ver con el bilingüismo y la adquisición de una segunda lengua. Pues vamos a iniciar esta parte de la exposición hablando un poco sobre una breve explicación psicolingüística de la lectura. Es importante señalar que la escritura o la lengua escrita tiene mucha importancia y el capítulo inicia con una serie de investigadores que llegaron a diversas conclusiones valorando su importancia. En el caso de Olson, en el 1980-1986, nos menciona que el lenguaje escrito cambió la clase de obtener el conocimiento, o sea, el tipo de conocimiento que podíamos obtener. También Havelock, en el año 1976, nos expresa
que este mismo lenguaje escrito pues cambió nuestra anatomía. Y Gershwin en el 1974 pues nos comenta que ninguna otra actividad había alterado tanto el rumbo individual y cultural. Vamos a hablar un poco sobre la historia de la escritura. Es importante denotar que la escritura ha ido evolucionando a través de los años, iniciando con lo que se conocen como pictogramas. Ya cuando hablamos de un pictograma, nos referimos a una imagen que representa objetos o conceptos. En el año 3100 a.C., los antiguos sumerios que vivieron en Mesopotamia, en los ríos Tigris y Éufrates, entonces utilizaban este tipo de pictograma para llevar la cuenta del ganado que enviaban del campo a la ciudad, y también lo utilizaban para indicar qué tipo de ganado y a quién le pertenecía. Cuando ellos querían conservar esta información o esta tabla que ellos realizaban, pues entonces la cosían. Luego, 100 años después, los egipcios que vivían en el Valle del Nilo desarrollaron un sistema de escritura también basado en pictograma. Estos utilizaban representaciones, por ejemplo, de animales, colocando la cabeza o la imagen de la cabeza de ese animal. Por ejemplo, si iban a representar un toro, pues hacían una imagen de la cabeza de un toro. Luego de los pictogramas y el sistema utilizado por los egipcios, entonces llegan los ideogramas chinos en el segundo milenio antes de Cristo. Cuando hablamos de los ideogramas, nos estamos refiriendo a dibujos que simbolizan ideas u objetos, pero que no se designan a palabras concretas. Los mayas también utilizaban un sistema pictórico para realizar las crónicas de sucesos de importancia. Se referían en el caso ya a los ritos y actividades o sucesos que no podían ser, que se perdían con lo que se conocía como la tradición oral. Luego entonces surgen los logogramas. Cuando hablamos de logogramas nos estamos refiriendo, bueno, a la escritura china actualmente es logográfica, pero también los egipcios con los jeroglíficos, estas imágenes equivalen a palabras y sonidos, mientras que la parte de pictograma pues solamente representaban algo no tan concreto, pues ya el logograma equivale a la parte de la palabra como tal y al sonido que ésta puede representar. Luego de los logogramas, entonces entramos a la parte de los silabarios. Ya en la parte del japonés, kana, se utiliza mucho esto del silabario y es un símbolo escrito que representa cada sílaba de la lengua. Luego del silabario, entonces pasamos al alfabeto. Ya el alfabeto se representa cada fonema de la lengua. Los griegos que tomaron el sistema de los fenicios que se basaba en sílaba, pero ellos lo adaptaron de forma tal que cada fonema correspondía a un carácter diferente. Ya en el año 1976, Havelock pues nos habla de 3 condiciones que debe de poseer un alfabeto. En este caso nos habla, para que sea un auténtico alfabeto, la primera es que todo fonema de la lengua debe estar representado en el sistema de escritura. La segunda es que debería de existir una correspondencia biunívoca, no ambigua, entre fonema y grafema, o sea que cada elemento le corresponda al otro elemento. Y la tercera es que el número de grafemas debe ser limitado, lo ideal de 20 a 30, pues él nos expone o nos dice que
si cumple con esta última condición, pues el acto del habla puede adquirir una categoría de reflejo. Y este sistema de alfabeto lo reunía. Ahora bien, dentro de este mismo capítulo, hablando ya de lo que era el lenguaje escrito, pasamos a los elementos esenciales de la lectura. Dentro de los elementos esenciales de la lectura, sabemos que hay un sinnúmero de procesos que están involucrados que hacen que leer, que quizás podemos considerarlo como algo tan complejo, pues resulte de una manera llevadera. Y por eso, en este caso, vamos a hablar de las representaciones en la identificación de las palabras. Una de ellas es la codificación fonológica, que son representaciones mentales de los sonidos de las palabras escritas y habladas. La codificación semántica, representaciones mentales interconectadas de los significados asignados a las unidades de la lengua, y la codificación sintáctica, que representa la clase a la que pertenece cada palabra, que si es verbo, que si es sujeto, etc. Ya como hemos estado conversando en los capítulos anteriores. También vamos a conversar un poco sobre la parte de los sistemas que influyen en la adquisición o en el poder entender esa lectura. Está el sistema visual. El sistema visual es importante mencionar que tiene unas especies de estrategia al momento de uno poder utilizarlo o adquirir esa capacidad. Pues cuando hablamos de sistema visual nos estamos refiriendo a la capacidad de poder observar y diferenciar entre miles de palabras rasgos mínimos. Esta capacidad recae sobre la memoria visual. Pues decía que hay una serie de estrategias que uno puede utilizar o que se utilizan, como es el caso de almacenar reglas, como es el caso de representaciones, o sea, almacenar representaciones, también realizar discriminaciones y también combinar estas representaciones. También tenemos sistemas motores. Estos identifican las ejecuciones motoras del habla utilizadas al vocalizar nombres asociados con los símbolos. Otra parte importante de este capítulo nos habla de los procesos cognitivos implicados en la lectura. Dentro de estos procesos cognitivos es importante ver algunas de las características que se debe de tomar en cuenta al momento de adquirir dicha habilidad. Tenemos como número 1, atender. Sabemos que el aprendizaje, en este caso se le conoce como aprendizaje preceptivo. Sabemos que atender es una parte primordial a la hora de adquirir el conocimiento. Yo siempre recuerdo en la escuela un lema que utilizaban, que el que atiende, aprende. Y el que aprende, entiende. Y el que entiende, sabe. Pues entonces, este tipo de capacidad se obtiene primero con la atención. Es importante al momento de uno poder identificar, lo primordial es atender. El aprendizaje asociativo, que es la capacidad que tenemos de asociar una entidad con otra. Tenemos también las transferencias intermodal o interés sensorial. Esto supone ya una conexión de representación, ya que tenemos almacenada en un sistema de palabras al momento de hablar. El aprendizaje de patrones y reglas, que es la capacidad para detectar patrones, como el nombre lo indica. Y la memoria serial, que es la capacidad que tenemos para recordar el orden de los elementos. Entonces, todos estos factores influyen. Voy un poquito rápido, así que me excusan, pero quiero aprovechar el tiempo para tocar todo lo que había preparado para ustedes. Otra parte importante nos habla sobre el desarrollo de la lectura, y ya Barron en el año 1992 nos habla de distintos periodos. Sabemos que la habilidad de leer de una persona está estrechamente relacionada con su habilidad oral, o sea, con su lengua oral.
el periodo protoalfabético, en el periodo protoalfabético, el niño adquiere distintas habilidades para reconocer las letras y sus sonidos. Las habilidades fonológicas, que durante este periodo también surge la conciencia fonológica, que no es más que un proceso de desarrollo que va desde lo más básico, o sea, segmentar palabras, a lo más complejo, ya la parte de los sonidos. El conocimiento del vocabulario, sabemos que a través de la lectura, ese vocabulario se va incrementando y así el reconocimiento de las palabras se torna de una manera ya, podríamos decir, automática. Las fases de alfabetización. Dentro de las fases de alfabetización, en este tema, en este capítulo se tomaron como referencia los estudios realizados por Charlie en el 1983, Henry en el 85 y Firth también en el 85. Ellos hablan de distintas fases. La primera fase o fase temprana, que se centra en la discriminación y el conocimiento de las letras. La segunda fase o fase logográfica, donde el niño reconoce visualmente las palabras que le son muy familiares, pero encuentra inaccesibles las palabras nuevas. Aquellos que tenemos niños, hemos podido identificar en ese proceso cómo se dan esas fases. Los niños identifican palabras simples que les son familiares, pero luego, a medida que van avanzando en el proceso de alfabetización, hay palabras nuevas que no logran identificar. Charlie nos habla de que el primer estadio, o sea, según cuando el niño empieza o inicia esta parte, es cuando comienza el aprendizaje y aplicación de las reglas grafema, morfema. A esta fase, pues Firth le llama la fase alfabética. La última etapa, ya luego de ir por el desarrollo, pues se caracteriza por la fluidez creciente en la identificación de las palabras. Ahora bien, tenemos distintos modelos de lectura fluida y en este capítulo se abordan, ya a modo de resumen, voy a indicar de qué trata cada uno de esos modelos. Estos modelos que existen tienen cuestiones que van sobre el reconocimiento de las palabras. Cada uno de estos modelos pues ocupa una de esas cuestiones de la lectura. El modelo descendente o de lectura dirigida, pues estos consideran que la información acerca del contexto puede ser afectada directamente a la forma en que el individuo percibe o interpreta la información estimular a nivel inferior. También tenemos el modelo ascendente dirigido por estímulo. Estos se basan en el reconocimiento de la palabra, la cual depende principalmente de la información contenida en el estímulo, o sea, la palabra concreta y no en la parte del contexto lingüístico. Los modelos de palabra completa, ya estos dan por sentado normalmente que las palabras escritas representan mentalmente en forma de todos los psicológicos indivisibles y que una palabra se reconoce en virtud a los patrones únicos que la componen, o sea, que forman las letras que las componen. Otro modelo, también tenemos el modelo de componentes grafémicos. Estos postulan que las es, las is, se representan como serie de grafemas con un orden único y que para poder conocer una palabra, todas las letras de esta deben ser reconocidas. Modelos multinivel y de sistemas de codificación en paralelo. En este caso, se postula lo opuesto a lo que vimos en el modelo de componentes grafémicos, es decir, más de una unidad de reconocimiento en lugar de una sola. Los modelos de activación o del logogen, que se diseñan básicamente según el modelo de reconocimiento de palabras, en primer momento expuesto por Morton, los logogenes que funcionan como dispositivos de detección por umbrales que van incrementando la información registrada procedente tanto del input sensorial como de la decodificación de la parte lingüística. Los modelos conexionistas
y de activación interactiva se fundamentan también en el modelo de Norton. Ahí había otro modelo que prácticamente era similar a este. Y también tenemos el modelo de búsqueda léxica. Estos modelos postulan que la identificación de las palabras es la culminación de una búsqueda activa y ordenada de localizaciones léxicas donde se almacena información determinada de palabras. Es como una especie de fichero que cuando usted empieza a leer, pues usted va buscando en ese fichero esas palabras que le da el acceso ortográfico que contiene entonces dónde se localiza lexicalmente esa palabra, la cual a su vez está unida a un código de acceso. Bien, esa parte, así rapidita sobre esos modelos, quise cerrar ahí esa parte del capítulo 9 para hablarles un poco entonces sobre el capítulo número 10, que nos habla sobre el bilingüismo y la adquisición de una segunda lengua. Yo les invito. Sí. 5 minutos, Pavel. Sí, lo voy a hacer. Ok, gracias. Okay. Les invito a que puedan leer este capítulo porque se relaciona mucho a lo que estamos haciendo, especialmente en lenguas, que es nuestra área de desarrollo. Entonces, a la hora de aprender un idioma, en este capítulo, se dan diversas investigaciones y se toman varios ejemplos, ya uno que había mencionado mi compañero Samuel, de algunos investigadores, y vemos las distintas situaciones en que se puede adquirir un idioma. En el capítulo completo se van hablando de las distintas situaciones que se dan en la cual el individuo adquiere un idioma. Nos hablan también del crecimiento bilingüe y algunas consideraciones importantes sobre este tema, pues se refiere a las investigaciones realizadas por psicolingüistas que estudiaron el desarrollo de personas donde tenían en contacto varios idiomas al mismo tiempo, como mencionaba Samuel, de la niña, que el alemán y el inglés, me parece. Hay distintas teorías sobre la adquisición de una lengua. Hay varios grupos que hicieron estudios. Dentro de estos grupos se encuentran los profesores de lengua extranjera que nos explican sobre las distintas formas en que se puede adquirir una lengua y nos explican los métodos gramaticales de traducción, lo conocemos, el Grammar Translation Method, ¿verdad que sí? Y los métodos directos. También otro segundo grupo fueron los investigadores del lenguaje infantil, que estos identifican los errores como algo positivo, como que es parte del proceso del desarrollo. Otro grupo, los lingüistas de la adquisición de una segunda lengua, tienden a centrarse en la capacidad mostrada o los errores cometidos por los estudiantes de un segundo idioma cuando son relevantes para contrastar hipótesis sobre la extrapolación de la gramática universal a la adquisición de una segunda lengua. Y los psicolingüistas, al procesamiento de una segunda lengua, suponen el análisis de un estímulo auditivo y la conexión de la secuencia analizada con una representación semántica. Los investigadores han utilizado lenguajes artificiales en este tipo de trabajos para excluir cualquier transferencia positiva de las lenguas conocidas por los multilingües. Pues eso era lo que tenía preparado del último capítulo a modo de resumen, porque yo sé que el tiempo a mí, por ser el último, no me iba a dar. Bien. Muy bien, Pavel, Jordi. Tenemos las 12:20, o sea que hemos tenido 20 minutos por encima de la hora indicada. Obviamente, daré las gracias a todos los grupos, tanto del domingo anterior como este domingo, por haber cumplido fiel y firmemente los primeros pasos gigantescos de una maestría y la van llevando muy bien. No se olviden de aumentar la biblioteca con otros textos, tanto de los cementerios de libros que hay por ahí. Hay unos cementerios de libros muy buenos en El Conde, aquí en la capital. Daniel tiene un cementerio de libros de más de 14 o 20 mil libros.
Pone aquí delante en el Conde unos 500, pero tiene detrás un enorme almacén. Capital también en La Mella, frente a los bomberos. También porque compramos libros nuevos y compramos libros usados. Y a veces en la librería no hay libros que quisiéramos y sin embargo aparecen en los cementerios de libros. Esa es nuestra condición de intelectuales y nuestra intención de cientistas en nuestras áreas. Nuestras áreas no solamente es la lengua, es la sociología, es la filosofía, es la psicología, es la biología, porque de esto, ustedes son bastante jóvenes, de esto es que vamos a dar los grandes aportes tanto a la humanidad actual como a la humanidad futura. Somos una especie de modelo dentro de la textura de estas dificultades mundiales que aparecen, es decir, y tenemos que darle seguimiento. Número 2, gracias por haber mandado los trabajos que por grupo han ido haciendo y lo han colocado en la plataforma de Classroom. Eso ha sido muy importante porque a veces hay grupos en otras experiencias que se le acumulan y tienen tremendos problemas. Número 3, de todas maneras le exhortamos que vayan leyendo bien a Jacques Dival, el último libro que tienen que hacer solos, porque son unos 14 capítulos para recoger todas estas teorías y los 3.000 años o 4.000 de existencia de civilización que tenemos. Ahí están en esos 14 capítulos de manera sintética. Quiere decir que nuestro propedéutico, como objetivos generales, llevamos un 90% y como objetivos específicos ya dependerá de ustedes cómo tomen esto de manera muy personal y representativa con la acumulación de conocimientos. Nosotros somos solamente una guía y ustedes se están convirtiendo también en esas guías del conocimiento y del pensamiento lingüístico. De todas maneras, si les sobra tiempo, es bueno que estudien, ya sea personal o en alguna universidad, lo que se llaman ejes transversales, que ayudará mucho a la lingüística, que por ejemplo, un eje transversal es la filosofía, un eje transversal es la antropología, un eje transversal es la psicología. Cualquiera de esas carreras le da una base misteriosa al conocimiento de la lengua y al conocimiento asociativo del plurilingüismo. Hay un doctorado que se llama así, un PhD en plurilingüismo. Algunas universidades europeas lo tienen. Es decir, que estamos comenzando, después de su licenciatura, estamos comenzando con un muy buen pie. Debo decirle que este curso propedéutico, además de ser abarcante y global, los coloca en la responsabilidad estrecha de cumplir con los profesores especialistas que vienen, porque ya se acostumbraron a hacerlo con el propedéutico, es decir, una especie de pragmática, de práctica, porque los profesores que vienen, algunos son un poco difíciles de temperamento, entonces un poco difíciles, porque esta apertura que ustedes ven a mí, no todos tienen esta misma conformación neuropsicológico-social. Algunos son un poco difíciles en el sentido de aceptar trabajo tardío, de aceptar presentaciones tardías, y hay algunos que tienen también sus formas muy personales de ser. Que me llamen Rosario, que me llamen Juan o que me llamen doctor, a mí no me importa nada de eso. Yo soy un estudioso,
pero hay gente que le gusta que le digan su título delante, su titular. De todo hay. Entonces es muy bueno que yo se lo diga, porque ha habido algún problema alguna vez con alguna persona de algún grupo y alguno de los compañeros, porque son lo que llama la autora inglesa psicología diferencial. La psicología diferencial nos produce una argumentación teórica de que en nuestra evolución procedemos de logos y de genes diferentes. El logogen logra su objetivo también a través de la cadena cromosomática genética en la familia, y tenemos entonces conductas diferentes atendiendo a esos aspectos. Es decir, que bueno que yo les diga que primero le doy las gracias, segundo, están trabajando muy bien, tercero, tuvieron mucha conciencia al elegir esta maestría, mucha conciencia de haberla tomado y tomado a tiempo, porque cada día se pondrá más difícil económicamente y socialmente. Esto va para arriba a todos los niveles. Entonces, de paso les digo que en el futuro, si alguno desea que yo le tutoree la tesis, pueden contar conmigo, porque hay algunos que han decidido el tutorial de la tesis final con mi persona, pero hay que estudiar bajo el epígrafe de que hay que estudiar y que hay que leer mucho. El grupo lo está haciendo bastante bien, pero sabemos las dificultades que hay cuando es online, cuando es a distancia. Si tuviéramos frente a frente, gallardamente poniendo, las discusiones fueran diferentes, porque a cada cual se le pregunta de ahí a ahí y el grupo le pregunta y el tiempo da, pero vienen las observaciones, vienen los aportes y viene un acercamiento que no es solo lingüístico, sino que es sociolingüístico, y eso nos ayudará muchísimo. Están trabajando muy bien. No se acuerden de leer a Jacques Dival, si es posible, lo más rápido posible, para que hagan, porque inmediatamente yo termine, el siguiente profesor, que si no me equivoco es Vigini, de fonética inglesa, si no me equivoco, entonces van a tener gente muy pesada de este lado, en su línea de su maestría en lingüística aplicada al idioma inglés. Entonces, personas sumamente preparadas, pero ya ustedes están bastante, han ido tomando el ritmo de lo que es esto. Esto es así siempre, porque se trata de internalizar conceptos, criticar situaciones, visualizar escuelas y colmar el pensamiento de las lenguas. El tercer curso, el primer curso que tuvimos, sabemos que fue el fundamento lingüístico, elementos lingüísticos generales de SOCIR. El segundo curso que tocó hoy le tocó a Berco, Gleason Berco, sobre cerebro, pragmática, lengua a todos los niveles. El tercer curso, que será el domingo que viene, es la lengua en la sociedad. La lengua en la sociedad, sociolingüística, los grupos sociales, las intervenciones sociales, la escuela sociolingüística norteamericana, las ideas de Adorno y de otros, y de los padres de la sociolingüística. Y el cuarto curso, que tiene un peso tremendo, filosofía del lenguaje. Ese es duro. Pero para terminar, el más duro de todo es el cerebro lector. El autor de ese libro
es un francés y estuvo aquí hace 2 años en la UAS. El autor es un hombre de 60 años, joven, y nos legó el libro y nosotros pues le dimos uso inmediato. Señores, muchas gracias, nos despedimos, descansen, pero descansen con 2 o 3 libros al lado, que cuando se despierten la imagen del libro esté al lado. Muchas gracias y nos veremos. Adiós. Bye. Gracias, bye. Gracias, bye. Goodbye, goodbye. Butterfly. Goodbye, butterfly. Bye.